a los que se unieron puntuales, bueno, y a los que no escucharán después el videíto, por estar. Como saben, bueno, hoy tenemos la visita virtual del licenciado Alfredo Osorio. Primero les voy a contar un poquito por qué está Alfredo Osorio acá en esta charla. No sé si todos están al tanto, pero en el 2023 la resolución ministerial 2597 convocó a todas las universidades a fortalecer los sistemas de aseguramiento de la calidad, o SIAC. Quizás algunos estuvieron en algunas charlas previas. Nosotros desde la Secretaría de Planeamiento presentamos un proyecto para elaboración del SIAC de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene que ser aprobado en el Consejo Superior, y empezamos a proponer estos encuentros, ¿sí? Para hablar sobre distintas metodologías, herramientas, qué es el SIAC, bueno, y fortalecer un poco la cultura de la calidad en la universidad. Un poco empezar a hablar de esto, ¿no? Discutir para cada uno qué es y demás. Iniciamos una primera charla hace un par de meses en la que estuvo Carlos Pérez Racetti, no sé si se acuerdan o algunos estuvieron de los de acá. La charla que estuvo Carlos, hablamos en general sobre calidad en el sistema universitario. Está disponible algunos recortes de esa charla en la página de la Secretaría para los que no lo vieron. Y también armamos desde la Secretaría un pequeño documentito sobre la calidad. O sea, sobre ideas, o sea, como aproximaciones a la idea de calidad en la universidad, por si también les interesa estos temas para ir a leerlo. Y hoy en ese marco seguimos, digamos, con otra charla que tenemos el agrado de contar entonces con la presencia del licenciado Alfredo Osorio Domecq. Y les voy a leer un poquito quién es, ¿no? Alfredo. Bueno, el licenciado Osorio es un especialista en planeamiento estratégico situacional, modernización del Estado y reforma administrativa. Quizás muchos lo conocen, haberlo estudiado, ¿no? Se desempeñaba de innovación, de gestión de la jefatura de gabinete de ministros, cargo que ocupó por más de una década, del 2003 al 2015. Docente en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, desde 1997 y profesor en distintas universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, donde fue director de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Actualmente es director de la especialización en Evaluación de Políticas Públicas y del Centro de Estudios en Planificación, Estrategia y Gestión Pública Carlos Matus de la UNLA. Además es autor, como muchos saben, de obras fundamentales como Planeamiento Estratégico y la Gestión por Objetivos y Resultados, entre otros. En esta charla, entonces, el licenciado Osorio abordará el tema la toma de decisiones y la planificación situacional, herramientas que son claves para la universidad y sobre todo en este también proceso que estamos llevando adelante, que es el del plan estratégico institucional y su materialización en los próximos años, ¿no? Así que bueno, le agradezco a Alfredo Osorio que haya aceptado nuestra invitación a participar, a darnos esta charla, que bueno, la idea es también un poco que entre todos podamos dialogar y charlar estas ideas. Y le cedo la palabra a Alfredo con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por estar. Bueno, gracias a ustedes, gracias Cristian, gracias Laura, con la que tuve conversaciones previas. Bueno, hoy para mí es un honor trabajar con la universidad. Eh, yo estuve también dando clases en la Universidad de la Patagonia Austral en cierto momento, ¿no es cierto? Y bueno, conozco los esfuerzos que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, tanto económicos como de recursos políticos de una universidad para montarse y desarrollarse y sobre todo ahora establecer programas de calidad, ¿no? Es un concepto que hay que estudiar, hay que tratar de conocer cuál es el significado, no es fácil definirlo y sin embargo, como vamos a ver, los glosarios que orientan acerca de la significación de las palabras tienen una importancia fundamental en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Hoy hablamos de la toma de decisiones y la primera idea que quiero es mostrar que existe una ruptura epistemológica
entre diferentes tipos de planificación, especialmente lo que se llama la planificación tradicional y lo que ahora presentamos nosotros, que es la planificación situacional. Quiero agregar que la planificación situacional es el resultado de diversas investigaciones que desarrolló, no solo él tomó de diversos autores que después voy a mencionar, Carlos Matus. Carlos Matus es un hombre nacido en Chile, es un chileno que tuvo participación como ministro de Hacienda y como secretario de planificación durante el gobierno del presidente Allende en Chile y posteriormente a esta situación con el golpe de Estado, él es enviado a un campo de concentración junto con otros dirigentes muy formados, muy capacitados chilenos con los que discute muy a fondo la problemática que habían vivido, evidentemente, durante el gobierno del presidente Allende. Es muy interesante decir que la mirada de Carlos Matus es una mirada autocrítica que se fundamenta en la, digamos, distorsión que los gabinetes, las reuniones de gabinete producen en las decisiones gubernamentales debido a la falta de una unidad de concepción, unidad de criterios a partir de los cuales esas decisiones tengan una coherencia y puedan permear y llegar a prácticas concretas, operacionales, que permitan validar dichas decisiones, ¿no es cierto? Él, esa autocrítica la hace en un libro que se llama Adiós, señor presidente, que la Universidad Nacional de Lanús sacó y en otros libros que publicó también la Universidad de La Matanza. O sea, ahí hubo una idea de que este pensamiento rupturista tenía que de alguna forma tener la participación universitaria que le estaba negada hasta hace tiempo atrás. Entonces, Carlos Matus, al mismo tiempo de haber sido un hombre que participó de las ideas y del desarrollo del gobierno de Allende, era un hombre que procedía a su formación de Harvard. O sea, uno puede ver una contradicción entre una cosa y otra, sin embargo, no existía. Y bueno, hay lo que decíamos de la división entre planificación estratégica y planificación situacional, es una ruptura epistemológica de cómo mirar, desde qué perspectiva mirar la planificación. En la planificación tradicional existe la idea de que hay una certeza, que hay relaciones objetivas a través de cuyo descubrimiento va a posibilitar obtener eh, decisiones planificadas que con certeza permitan arribar al objetivo. Por otro lado, hay como si fuera una fuerte determinación economicista, determinismo llamaríamos economicista, en la planificación tradicional que toma como único recurso escaso el recurso económico. Y esto no es así. La ruptura que decimos nosotros epistemológica, la nueva perspectiva desde donde mirar el fenómeno de la planificación, es precisamente la incorporación del criterio de que los recursos que llamamos recursos que faltan, recursos escasos, es fundamentalmente recursos de poder. Y el poder no es solo el factor económico. Hay varios factores que inciden digamos, en el vector de peso, en el vector de poder de los distintos actores sociales. Esta incorporación junto es muy importante porque se une la idea de que el otro también existe, que la planificación
estratégica debe tomar en cuenta la dinámica social sobre la que opera, y esta dinámica social es una dinámica de poder entre distintos actores sociales. El reconocimiento, la existencia de otros actores sociales es lo que le da esta mirada nueva a la planificación, porque la planificación sin tomar en cuenta las relaciones de poder es evidentemente una planificación que esquiva las realidades, los planos de la realidad, en donde se da una dinámica totalmente diferente, una dinámica de consenso o una dinámica de conflicto entre los distintos actores, cada uno de los cuales tiene una perspectiva, ya sea desde el punto de vista de la dimensión subjetiva con que observan el fenómeno, como también de los intereses, de las motivaciones y de las capacidades cognitivas que distinguen a los distintos actores sociales. Entonces, hay, hablando de este tema de las decisiones, yo le voy a pedir a Laura que me ayuda en esto de exponer el PowerPoint. Yo le pediría si puede poner la número 2, que es la que exactamente. Hay dos características de la planificación situacional. Una de ellas es la existencia de lo que llamamos nosotros un triángulo de gobierno. El triángulo de gobierno está compuesto por tres factores que interactúan entre sí, que son el proyecto de gobierno, la gobernabilidad del sistema y las capacidades de gobierno. El proyecto de gobierno refiere, como bien dice la palabra, no pro, lo que va hacia adelante, aquella idea que forma parte de la perspectiva, de la dimensión subjetiva que se convierte en ideología, en doctrina, en ideas acerca del gobierno, pero no solo del gobierno con mayúsculas, gobierno municipal, gobierno provincial o gobierno nacional, sino de todo actor social. Todo actor social tiene su proyecto de gobierno, sea en un municipio de Calamuchita, sea un grupo económico concentrado, sea un grupo gremial, una organización política, todos tienen su proyecto de gobierno. Es decir, aquella idea, aquella visión del futuro deseado, digamos por decirlo de alguna forma. Y proyecto es aquello que precisamente mira hacia la direccionalidad que deben tener las decisiones de gobierno con minúsculas, repito, ¿no? O sea, todo actor. ¿Y qué es un actor social? Tengo que adelantar que un actor social es todo sujeto fundamentalmente colectivo, que tiene intereses, que tiene ideología, que sustenta una determinada capacidad cognitiva y que desarrolla sus actividades con base en la vocación de alcanzar un futuro deseado. Esa caracterización de lo que es un actor social completa un poco el glosario necesario que utilizamos nosotros para definir el papel de los distintos factores que tienen que ver con las decisiones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos el proyecto de gobierno se complementa con la gobernabilidad del sistema, que hace a los recursos críticos que requiere cualquier organización, digamos, cualquier organización eh, presenta en la coyuntura la necesidad de contar
con estos recursos que nosotros decimos son recursos críticos, que podríamos decir que forman parte de estos cuatro elementos, que serían los recursos políticos, los recursos de poder, los recursos organizativos, los recursos cognitivos, ¿no es cierto? Y los recursos organizativos. O sea que son elementos que forman parte de los recursos críticos que cada coyuntura presenta o demanda a cada actor social. Es decir, el actor social tiene gobernabilidad, o sea, control de los recursos críticos de acuerdo con la posibilidad de desarrollarse en cada coyuntura dando respuesta a los requerimientos que la coyuntura plantea, que son siempre distintos. Y a veces el recurso cognitivo es fundamental, ¿no es cierto? El manejo tecnológico es central. A veces el recurso político es central, el voto, el sufragio dentro de una Cámara de Diputados. O sea, en cada coyuntura se presenta la demanda que la coyuntura hace de los recursos críticos que en forma distinta van a tener que manejar los diferentes actores sociales. A eso llamamos nosotros gobernabilidad del sistema o control de los recursos críticos. Y la otra cuestión son las capacidades de gobierno que pueda tener el actor social, ¿no? En las capacidades de gobierno actúa y es muy importante la experticia, eh, que viene a ser una especie de sistematización de experiencia y conocimiento, el liderazgo, que es la capacidad de desarrollar y de tomar iniciativas, de comunicar y de establecer la síntesis de los dinamismos internos de una organización, que eso viene a ser el liderazgo. La capacidad del liderazgo se dice también que es aquello, el líder es aquel que puede ver en la vuelta de la esquina, es decir, que puede ver a donde otros no ven y entonces puede conducir con estos elementos con que se conduce, que hay factores que son juicios que son analíticos y juicios que son intuitivos. El juicio humano está formado por estas dos cuestiones. Y en la decisión política, en la decisión de poder, de relaciones que se establecen entre los distintos actores, no siempre es el juicio analítico o científico el que va a definir el qué hacer, porque no daría tiempo a lo mejor de juntar la información suficiente. Y entonces actúa en forma combinada tanto el juicio analítico como el juicio intuitivo. Entonces, y después están los conocimientos, que conocimientos pueden ser conocimientos tecnológicos, conocimientos económicos, conocimientos de todo tipo. Y es la coyuntura la que dice, este es el elemento, el factor principal que tenemos que manejar para alcanzar el objetivo. Bueno, yo pasaría, este es uno de los, digamos, el triángulo de gobierno se completa con la idea de que ningún proyecto, ninguna gobernabilidad o capacidad de gobierno se hace sola. Por eso dice yo y tú, o vos, podría decir, ¿no es cierto? Los chilenos dicen tú. Entonces, esta idea de que el triángulo de gobierno opera en una relación, en un cálculo interactivo entre los distintos actores, que en última instancia son los que van moviendo las piezas de ese ajedrez informal, que es la lucha por el poder dentro de la dinámica de las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, ese yo y tú es necesario porque es lo que precisamente supera a la idea solipsística, a la idea, digamos, autoerótica de la planificación tradicional, que mira nada más que aquello que quiere alcanzar el actor social que propone
manejarse con esa disciplina de planificación tradicional, ¿no es cierto? Sin ver lo que hacen los otros y sin ver que la actividad de planificación se da en forma permanente a través de relaciones interactivas y de cálculos interactivos con referencia a lo que está haciendo no solamente uno, sino lo que están haciendo los demás. Por eso existe el concepto de estrategia. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos los momentos, que es lo que sigue. Los momentos es otra de las concepciones en donde se desarrolla la idea de, de la planificación situacional, ¿no es cierto? Pasaríamos a la próxima imagen, que sería la 3. Bueno, así como decíamos nosotros, existe el proyecto de gobierno como uno de los principales factores a tomar en cuenta para la planificación, es decir, proyecto, capacidades y gobernabilidad. Existe la concepción de los momentos de la planificación estratégica situacional. El primer momento, bueno, primero vamos a definir de qué se trata esto de los momentos. No se habla de etapas, porque una etapa es algo que comienza y termina en un momento dado. En este caso, los momentos son como instantes de la reflexión planificadora del actor social. Y esa reflexión planificadora sigue siempre, y vamos a ver por qué, sigue siempre porque es un círculo permanente que no tiene principio y no tiene fin. El primer paso, el primer momento a través de lo cual se expresa la planificación estratégica es el momento explicativo. ¿A qué se denomina momento explicativo? Bueno, el momento explicativo es aquel en que uno trata de dar una explicación situacional de cómo entiende y cómo comprende el actor social el momento inicial en donde, en donde está parado, es decir, lo situacional. La mirada que va a tener el actor social no es una mirada simétrica con las demás actores sociales, sino es una perspectiva simétrica en donde hay una dimensión objetiva, que es el hecho, y una dimensión subjetiva, que es el patrón de deseabilidad que existe previo a la definición de lo que es un problema. Y en el tema de la planificación situacional, el, el, el problema, la concepción del problema es fundamental. ¿A qué se denomina problema? Bueno, problema, así como dice la palabra, problema, igual que proyecto es aquello que deseo alcanzar, problema es aquello que se antepone y que obstaculiza la posibilidad de llegar a donde quiero llegar, ¿no es cierto? En el caso de la concepción de la planificación situacional, la concepción sobre el problema es acerca de los problemas cuasi estructurados, es decir, aquellos problemas sobre los que yo puedo tener o no puedo tener la información necesaria. Cuando tengo la información completa de una situación, estoy hablando de prácticamente de la solución de un procedimiento a través de una norma o de una regla, a través de la modificación de esa situación. Pero cuando me refiero a un problema de las dimensiones que trata la planificación estratégica, estoy refiriéndome a problemas cuasi estructurados, en donde no cuento con toda la información necesaria, sino que cuento con parte de la información. Después vamos a ver unas definiciones acerca de estas dos concepciones, porque la planificación tradicional, creyendo de que el problema es
un problema sobre el cual se puede obtener la información completa, piensa que hay certeza en las decisiones que va a tomar. En la planificación estratégica se sabe que a revés de eso, el problema cuasi estructurado hace que de pronto aparezcan dentro de la realidad dinamismos o factores no comprendidos en la planificación inicial y que entonces a los que hay que responder con estrategia. Es decir, hay que responder modificando las condiciones, esto es estrategia, que posibilitan construirle viabilidad al nuevo dinamismo que se incorpora en la comprensión del actor social. Entonces, el momento explicativo es un momento muy rico porque va desde la definición del problema en el glosario del glosario de la planificación estratégica. Lo que se busca es establecer mediante un procedimiento que ahora no vamos a ver porque es un procedimiento técnico, es la generación de una matriz en donde la idea es eh, que en primera instancia se pueda definir lo que es el problema central, el problema focal. El problema focal es el núcleo principal problemático que hay que atacar, pero no surge de una mirada inmediata que se tenga cuando se hace el análisis, el momento explicativo, que se llama explicativo porque lo que uno trata de hacer es explicar el problema. En otros casos se habla de diagnóstico. En el glosario de la planificación situacional se habla de análisis situacional, ¿no es cierto? Entonces, este, el momento, la definición del problema focal permite definir descriptores e indicadores que van a servir para hacer el análisis del avance, el retroceso o las necesidades que se van presentando para alcanzar los objetivos, porque así como se establecen descriptores e indicadores situacionales, indicadores de problema, esos mismos indicadores de problema se convierten posteriormente en indicadores de resultados. Se alcanzó superar estos problemas, entonces los indicadores de resultados son una especie de, digamos, positivización, de pasaje de positivización imaginativa de un indicador de problema pasado a un indicador de resultado. Es decir, si yo positivizo muchas veces en las reuniones que se hacen, yo le contaba a Laura, le contaba que se hizo un foro en la UNLA, en donde la primera era foros para definir precisamente cuáles eran los problemas y definir también cuáles eran las acciones que debían desarrollarse en el próximo año. Y lo primero que tiende la gente, ya sea los docentes, los no docentes, los graduados, los directores de carrera, lo primero que tienden es a decir lo que falta, los problemas, ¿no es cierto? Entonces yo les decía, bueno, perfecto, está. Ahora que ya tienen el problema, positivícenlo. Positivizar un problema es decirlo en términos de objetivo. Si acá tengo el problema, bueno, positivícenlo. Positivizar significa ponerlo en su contrario, en términos de objetivo. Entonces, si hay carencia de tal cosa, obtener tal cosa. Ese tema que estaba yo diciéndoles a ellos y que tuvo su impacto positivo en esa reunión, era con los directores, yo le decía a Laura que era con los directores de carrera, tuvo su impacto, porque es cierto, porque si no estamos dando vueltas alrededor del problema y no planteamos cuál sería el estado ideal que nosotros suponemos que supera la situación inicial. Bueno, acá, en el momento explicativo, la definición del problema focal lo que hace es poner en el centro el problema más importante,
pero alrededor de él hay un conjunto de subproblemas que a lo que se llama situación problemática, que es una especie de causalidad sistémica que hay entre todos los problemas que se dan cita en ese fenómeno de análisis situacional, o digamos de diagnóstico situacional, para no perder el hilo de lo que generalmente, el concepto generalmente se utiliza. Entonces, el momento explicativo termina con hay procedimientos internos y demás, que ahora no los vamos a analizar, en otro momento quizá podamos profundizar en cada uno de los momentos, pero culmina con un modelo explicativo de la situación problemática. O sea, el momento explicativo lo que hace es lograr un modelo explicativo por el cual tengo el problema central, tengo los subproblemas del problema central, los nudos críticos, que son aquellos frentes de ataque que decido que van a ser más simples de atacar, y finalmente lo que es el modelo explicativo es un modelo interpretativo que cada actor social hace con referencia a esas dos cosas, a los hechos que está analizando y al patrón de deseabilidad que decíamos al principio. Es decir, lo que para unos es un problema, para otros no es un problema, según sea la posición y práctica social del actor social, ¿no es cierto? Esto es así. No sé si voy hablando mucho y se entiende, o estamos bien, o quieren hacer preguntas en el medio. No, Alfredo, vos se entiende perfecto. Así que vos Bueno, continuá. Igual ahí Laura ya les avisó que si tienen preguntas que las vayan escribiendo y después perfecto. cuando al final Bueno, sí, bueno, porque yo me entusiasmo y sigo, y total es fantástico este, estos temas de la planificación, a mí me gusta. Hay un segundo momento que es el momento normativo. El momento explicativo, vamos a decir que es el momento del ser, de lo que es, de lo que fue y de lo que tiende a ser. Le voy a pedir que a Laura, si me puede poner la gráfica 4, un minuto, porque después quiero volver a los momentos. Esa es la 4. Bueno, ahí cuando explicamos el momento, cuando hablamos sobre el momento explicativo, estamos haciendo, ahí lo ven ustedes, un análisis situacional. El análisis situacional, nosotros hacemos lo que fue, lo que es y lo que tiende a ser de acuerdo a lo que dijimos, ¿no? La perspectiva situacional del actor social. Paulo Rocca no va a pensar igual que podemos pensar nosotros, porque lo ve, es el actor social, es distinto y piensa distinto, sus intereses son diferentes, su explicación de la realidad es distinta. Entonces, el análisis situacional tiene un elemento importante que es el de la prognosis. Nosotros decimos cómo fue el problema de acuerdo a la interpretación. Muchos tienen al revisionismo histórico que se realiza sobre la historia oficial, digamos. Cada actor social tiene su historia oficial, su revisionismo de la historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo tiende a ser? Ahí viene la prognosis. ¿Cómo tiende a ser? Quiere decir, ¿qué pasaría si no hacemos nada que modifique la situación? Entonces, esa es la prognosis, la tendencia a lo que sucedería de acuerdo al actor social si no modifico los factores que están incidiendo
en lo que es. Y para eso la modificación tiene esta instancia que es la estrategia. ¿La estrategia qué es? Es la modificación de acuerdo con la viabilidad o la construcción de viabilidad que tiene una tendencia, la modificación de la tendencia a partir de la estrategia de cada uno de los actores sociales, es decir, de la forma de modificar la tendencia que tienen los distintos actores sociales. Y ustedes van a ver entonces que al generar la imagen objetivo, o sea, la situación deseada, yo tengo ahí prácticamente del análisis que vamos a ver de cada uno de los momentos, tengo lo que es una trayectoria que va desde la situación inicial a la situación deseada a través de lo que llamamos nosotros arcos de coyuntura, que son las distintas coyunturas que tiene que atravesar una, un actor social, una operación, un conjunto de operaciones que están planificadas por el actor social para llegar a la imagen objetivo. Por supuesto que la trayectoria no es lineal como aparece en los dibujos, por lo menos en este dibujo. La trayectoria es con una dinámica en donde hay zigzag, hay vuelta atrás, adelante, hay todo aquello que tiene que haber cuando uno desarrolla estrategias y tácticas, porque los movimientos de arco de coyuntura son tácticas, es decir, la lucha en el lugar, el combate para modificar circunstancias locales que hagan a la estrategia adoptada en general por el actor social. Laura, ¿podemos volver al anterior, eso? Entonces, ahí más o menos tenemos en cuenta esto que decíamos como si tuviésemos que sintetizar qué, qué es el momento explicativo, diríamos que el momento explicativo resume lo que fue, lo que es y lo que tiende a ser. Ahora, de acuerdo con esta explicación situacional, viene otro momento que es el momento normativo. ¿De qué se trata el momento normativo? Como su palabra lo indica, el momento normativo es el momento del deber ser, del debe ser. Si esto es así, el debe ser deberá ser así. Es donde el momento en que se plantea el diseño de las operaciones que surgen de los nudos críticos seleccionados, es el momento en donde se generan escenarios, distintos escenarios para que las operaciones que se diseñen pasen por un filtro, que es el filtro de las situaciones posibles. Los escenarios son situaciones posibles que pueden o no acontecer, pero que aproximan a la mente a procesar los distintos elementos que pueden incidir en el cambio de escenario, como el conjunto de fuerzas de los distintos actores sociales, la direccionalidad de los distintos actores sociales, el vector de fuerza, el vector de poder, etc. Entonces, el momento normativo, así como el momento explicativo es el cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser, el momento normativo es cómo debe ser. Ahora bien, tiene estos elementos que dijimos, ¿no? Tiene cada elemento, cada momento tiene su desarrollo íntimo que estamos diciendo que llega hasta el presupuesto, ¿cierto? El presupuesto por operaciones. O sea, tenemos, bueno, el diseño de las operaciones, el diseño del presupuesto para que se realice, qué recursos requiere cada operación, la formulación de módulos operacionales, etcétera. Estamos aproximando, en esta introducción, estamos aproximándonos al conocimiento de
modalidad de funcionamiento del planeamiento estratégico. Ahora tenemos cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser y cómo debe ser. Ahora el deber ser tiene que pasar por una instancia de análisis y de diseño estratégico. ¿Por qué? Porque el diseño estratégico lo que nos dice es cómo puede ser. Teníamos el ser, el debe ser, y ahora vamos a tener el cómo puede ser. O sea, el análisis estratégico lo que va a mirar es el vector de peso y de presión que tienen los distintos actores sociales que pueden influir en la modificación de la trayectoria que hemos seleccionado para alcanzar la imagen objetivo. Es el, el análisis de cuáles operaciones son viables y a cuáles debo construirle viabilidad. Esto es sumamente importante porque muchas veces escuchamos que alguien dice, bueno, pero la correlación de fuerzas, que no es otra cosa que el vector de peso y la capacidad operacional que tienen los distintos actores sociales, la correlación de fuerzas es desfavorable, así que nada, aquí nos quedamos. Y no es así. La planificación estratégica lo que trata es de encontrar cómo no solamente la realización de las operaciones que son viables, sino las operaciones, cómo debo construirle viabilidad a las operaciones, que no tienen viabilidad en la condición inicial. Entonces, la construcción de viabilidad es la habilidad, destreza y capacidad cognitiva, intuitiva y racional del líder. Porque generalmente es el que, como dicen, el que usa la lapicera, el que define cuáles serían los módulos operacionales, el que manda a analizar cuál es la matriz motivacional de los distintos actores sociales, quiénes van a poner mayor fuerza o menor fuerza de acuerdo con ese análisis cualitativo de las motivaciones de los distintos actores sociales. Y entonces va a definir, y la estrategia es eso también, cuáles son las operaciones conflictivas, o sea, que se realizan a través de asumir el conflicto, y cuáles son las operaciones de consenso, es decir, cuál es la viabilidad de las operaciones que nos permitan tener un diseño estratégico adecuado. Y el último momento es el momento táctico operacional. Es el momento en que pueden o no, primero, desarrollar esas operaciones. Se han definido las operaciones, se han definido los módulos operacionales, que es el conjunto de operaciones que tiene cierta coherencia entre sí, que se pueden abordar en forma conjunta. Se ha definido las operaciones que son estratégicas para lograr acercarse o aproximarse al objetivo, es decir, para cumplir con la trayectoria, y ahora viene la parte operacional, en donde en forma descentralizada, pero siempre en conexión íntima con el desarrollo estratégico que se ha hecho, se desarrollan las operaciones. Y las operaciones, la tarea que se desarrolla en el campo operacional es el generar una agenda que se le suele decir
como el menú diario de decisiones, el menú diario de decisiones a través de las cuales se hace un procesamiento tecnopolítico de lo que procede de la estrategia, se evalúa las acciones que se van desarrollando y se realimenta el sistema. Es decir, todo esto vuelve hacia atrás para realimentar el, el, este, el sistema, cambiar aquellas concepciones de la dinámica que se tenían hasta ahora, aquella conceptualización de estrategias que a lo mejor no, no tienen que ver con con el análisis situacional que se realizan en el momento táctico operacional. Yo quiero decir una cosa, en cada uno de los momentos hay una explicación, siempre surge una explicación del problema, una explicación de lo que hay que hacer, una explicación de cómo puede hacerse, cómo lograr lo que se debe hacer y una explicación de lo que se está haciendo, lo táctico operacional. Estos serían los dos aspectos centrales de la teoría de la planificación situacional que empleamos y que este, me gustaría, a raíz de que se me cumplió el tiempo, este, poner a consideración de ustedes y bueno, discutir lo que hablamos, en una palabra. No sé si estoy bien en tiempo, Laura. Sí, perfecto. Es más, yo ya estaba pensando ver cómo interrumpirte en algún momento de silencio, así que estuviste bien, bien Claro. calculado. Yo no sé si hay, bueno, si Cristian querés comentar algo vinculado al contexto en el que está hoy la universidad, que está justamente trabajando esto del plan estratégico. Claro, la verdad que yo, viendo, como no soy especialista en estos temas, como hay otros presentes acá en la reunión que te podrán hacer preguntas más pertinentes, yo soy biólogo, así que, y todo esto lo voy aprendiendo con la práctica y con los conocimientos de las chicas que forman parte, los chicos que forman parte de la secretaría, ¿no? Y la verdad que veo lo que estuvimos haciendo, o lo que estamos haciendo con el PEI, pero también, también pensaba yo todos los caminos que hacemos desde la secretaría tienen que ver con esto. Pensaba, estuvimos hace no sé cuánto, hace menos de un mes se aprobó la estructura orgánico-funcional la nueva estructura orgánico-funcional de la universidad y básicamente recorrimos estos caminos y vimos que, ¿no? O sea, me parece, o sea, me veía reflejado ese camino que ya recorrimos en esto que explicabas, porque también hubo que decir, bueno, qué es lo posible, qué es hasta qué cosas son factibles de hacer, qué cosas nosotros teníamos pensadas, pero hay que relegar porque el consenso llega hasta acá, cómo construimos consenso para algunas otras cosas que sí estaría bueno lograrlas. Y la verdad que ese camino lo vi, pero va, para mí que todo esto es súper nuevo, te entendí perfecto, me encantó y veo que ahora con el PEI, con el plan estratégico, es un poco el camino que estamos haciendo, ¿no? O plantearnos los objetivos, a dónde queremos llegar desde la situación actual, analizar con todos las herramientas que teníamos de diagnóstico, cuál era la situación, cuál es la situación de la que partimos, ¿no? Discutirla con todos los que quieran participar de esas reuniones, porque son reuniones abiertas, un poco orientadas, pero bueno, abiertas, y tratar de ver hasta dónde queremos llegar y qué es lo que después tenemos que hacer para llegar hasta ahí. Así que yo vi tu explicación, va, para mí, no sé, el resto de la secretaría, Sí, sí, sí. totalmente. Yo tenía, bueno, súper interesante la charla, conceptualmente muy interesante. Yo tenía una pregunta para hacerte. En algún momento deslizaste una idea que me pareció interesante, que dijiste esta idea de la idea autoerótica de la planificación tradicional. Entonces, en base a tu experiencia y porque caminaste seguramente muchas instituciones públicas, específicamente de educación, digamos, ¿cómo conviven estos paradigmas de la planificación tradicional o de los modos de planificar tradicional y los modos de planificación estratégica
que muchas veces hay como, no quiero que suene mal, pero como una especie de fetichismo de planificación estratégica, ¿no? Una sobrevalorización y en los métodos después pareciéramos más caminar hacia lógicas más tradicionales de la planificación, más cerradas, menos pensadas, digamos. ¿Cómo lo ves? Si ves si esto en el último tiempo fue cambiando. Nada, era una pregunta. Yo tuve muchas, gracias, Irma, pregunta que es interesante porque yo tuve muchas experiencias durante bastantes años en distintos lugares, ¿no? No solamente en el campo educativo, sino en el campo, por ejemplo, en parques nacionales, en el sistema penitenciario, en fin, muchos lugares. Lo que yo pude percibir es que este fenómeno de la ruptura epistemológica que decimos, de la generación de una perspectiva que no se tenía en forma completa, sino que se tenía en forma aislada, este, eh, cada elemento, bueno, a veces se junta porque el plano cognitivo lleva a uno a establecer cuestiones muy parecidas, secuencias de trabajo parecidas a las que estamos hablando nosotros en estos momentos, ¿no? Lo que yo noté es que lo más importante de todo esto es el momento donde uno define el problema focal, porque sobre eso hay discusiones y discusiones. Lo interesante de la definición del problema focal es que nunca está terminado, porque de pronto uno tiene el desarrollo del problema focal, pero tiene que sustituirlo al ver que hay otros problemas que a lo mejor tienen preeminencia y pueden sintetizar al conjunto de los subproblemas que forman parte de eso que llamamos nosotros la causalidad sistémica del problema focal. Le decimos causalidad sistémica del problema focal. Es decir, hay que atacar, no todas, pero sí con esos subproblemas generar los nudos críticos que nos permitan tener una mayor gobernabilidad sobre las variables que inciden en ganarle al problema, en superar el problema focal. Entonces esos son los nudos críticos. Y por cierto que la gente se entusiasma mucho, las instituciones, que era de todo tipo, incluso no me acuerdo cómo se llama esta institución que es la que lleva las listas y realiza el control de los cambios de las cirugías hepáticas y demás, que ellos me decían, nosotros nunca nos juntamos como nos juntamos esta vez para, en forma participativa, ver entre cada uno de las distintas personas que están de distintas disciplinas, como decía Cristian recién, ¿no? Eran biólogos, eran médicos, eran distintas disciplinas, y bueno, la metodología les posibilita ese intercambio multidisciplinario y ese impacto es fantástico en las organizaciones, ¿no? Es fantástico. Hay también, nosotros trabajamos mucho, hubo una época que surgieron con uno de los hombres de los ministros jefe de gabinete de ministros, donde yo trabajaba, ¿no? Era el director de planeamiento. ¿Cómo se llama? Este hombre del Chaco, que fue gobernador, Capitanich. Bueno, con Capitanich se hicieron algunas cosas interesantes que unieron a la administración pública, que fueron las metas del 2025, se llamaban. Bueno, esas metas que él todos los días aburría, Capitanich. Era un tipo fantástico, pero aburría con eso. Juntaba a todos
Y los periodistas empezaron a venir y él les hablaba de las metas y qué sé yo, y se aburría. Al principio eran como 70 periodistas, al final eran 4 o 5. Se aburrían porque eso, hablar de las metas es poco entretenido. Pero quiero decir que se organizó en forma global, porque después gran parte de las actividades de planificación fueron lo que nosotros llamamos planificación institucional. Planificación institucional es que cada institución realiza su planificación, pero no hay un macro problema que una a todas las diferentes instituciones en lo que es un plan estratégico global. Eso faltó. Un poco empezó con Capitanich a despegar un poco esa idea, pero pues eso murió y la nueva gente que ocupó el Estado, bueno, yo ya no fui más director a partir de la nueva misión política que ocupó el Estado y no le interesó en ese entonces el tema de la planificación productiva. Yo estaba mucho más con la parte de la planificación financiera, un poco parecido a lo que vivimos, ¿no? Entonces había algunos de ellos que sí que no, sigamos con esto, pero iban a las altas esferas. No, esto no nos interesa. Entonces, sí, Creo, Lau, que hay una pregunta ahí en el chat que apunta Sí, a eso también, ¿no? sí, exactamente, Alfredo, te iba a interrumpir. Iba a leer también esto que mencionaste, Lu, que dijiste que cuando Alfredo decía de que, bueno, le pasaba en ocasiones en este organismo en donde habían biólogos y médicas y médicos que le decían que nunca se habían juntado todos a discutir, a conversar estas cuestiones, que vos escribiste ahí, era algo que también nos decían en las reuniones del PDI de la UNCO, así que hay cosas que se replican en distintas instituciones. Pero hay, justo con esto que mencionabas, Alfredo, y con la pregunta que te hizo inicialmente Lucía, hay un comentario de Mariano Coronel que dice, excelente exposición. Mi pregunta es, ¿cómo se convence o se involucra a la gestión o alta dirección sobre iniciar un proceso de planificación estratégica? Y una segunda pregunta, ¿en qué momento se comienzan a medir las mejoras? bueno, ahí el tema es las mejoras, digamos, empiezo por el final. Las mejoras uno lo ve por la cuestión de los indicadores de resultados. Es decir, los indicadores de resultados permiten decir, una vez que se operacionalizan las actividades, permiten definir si estamos próximos o no a la imagen objetivo, ¿no? Es decir, o sea, al futuro deseado, ¿no? Es el futuro que se reconstruye permanentemente. Y, y la pregunta inicial que me perdí, ¿cómo era? ¿Cómo se involucra o se convence? Ah, sí, sí, a la alta dirección. Muy difícil la pregunta, igual, Alfredo, que te hace. Sí, lo que es difícil es convencer la pregunta es muy buena, pero es difícil convencer porque si no traen ya, como decimos nosotros, entre comillas, de envase, es, eh, es difícil porque le resulta el pragmatismo, ese empezar todos los días con lo que parece que es el cumplimiento de objetivos. Miren, hay un ejemplo que es muy claro. Antes las empresas, había un gran mentor de las empresas privadas, del sector privado, que era Peter Drucker. Peter Drucker decía que en las empresas muchas veces creen que respondiendo a las cartas, la bandeja de entrada, decían, ¿no? En esa época la bandeja de entrada eran cartas, epístolas que llegaban, mensajes que llegaban a la mesa de entradas. Y él decía que muchos creen que respondiendo a la mesa de entradas se está alcanzando la eficacia de una empresa. En la actualidad pasa
que muchos creen que respondiendo a los mails que reciben por la bandeja de entrada de ahora, tecnológicamente diferente, están haciendo patria o están cumpliendo con los objetivos institucionales. Este es un error. Los objetivos institucionales se cumplen cuando se innova. No hay otra forma de definirlo. La innovación es decir, cambiar lo que existe por aquello que sea mucho más eficaz, que se note que es eficaz, que conmueve y que motiva, porque los seres humanos nos manejamos también por motivaciones, que tienen muchísima importancia en el proceso estratégico de desarrollo de la planificación, ¿no? Bien, Elena levantó la mano. Elena, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo. Interesantísima tu charla, la verdad, muy motivadora. Yo soy docente, no estoy en el tema, pero la realidad es que mucho de lo que vos charlaste me parece que es aplicable a la planificación que uno puede establecer en una cátedra en cuestiones que tienen que ver con no sé, el temario, el currículum, cómo organizo el cuatrimestre, no sé, en cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto de la organización y de las estrategias para que algunos objetivos se cumplan, ¿no? Y esto que preguntó acá Mariano, cómo la gestión, la dirección, y no tiene que ver con algo específico ni relacionado con la cátedra, sino decir, ¿no serán cuestiones de compartir un poco los espacios de gestión, que generan, digamos, pequeños lugares de poder y que sea todo un poco más compartido digamos, aflojar, digamos, el tema de que caiga sobre un grupo nada más, ¿no? Lo participativo, lo motivacional, como vos dijiste hace un ratito. Sí, sí, lo que es cierto, que lo que es impagable es la existencia de liderazgos, porque para abrir camino se necesita cierta capacidad de liderazgo, se necesita que los demás reconozcan, ¿no es cierto?, la bondad de lo que alguien propone. Y ese propositor, ese que propone, puede ser un líder, aunque sea un líder situacional. En algunas cosas propone cosas que es posible desarrollar y que le reconocen los demás. Sí. Yo tengo... Querías decir algo más, ¿no? ¿Sí? Bueno, No, Laura, creo que quería decir algo. Gracias. Ah. sí. Bueno, ahí te agradecen, Alfredo. Yo lo que quería, para no hacerla tan larga, porque creo que ya estamos cerca de los plazos calculados, pero sí, me parece que es importante, además sos el director de la especialización en evaluación de políticas públicas ahí en la Universidad Nacional de Lanús. Preguntarte qué importancia tiene la evaluación como una herramienta para todas estas discusiones. A veces puede traccionar o no la planificación. ¿Cómo ves el rol de la evaluación en todo esto? Sí, de hecho, muchas veces a mí, que yo no soy especialista en evaluación, pero sí lo que pienso, soy director, como bien decía Cristian, muchas veces el director no es el especialista en el tema, pero es a lo mejor el que puede desarrollarlo, no sé, por otras condiciones. El tema de la evaluación, yo creo que la planificación es una permanente evaluación, porque desde que se inicia el momento explicativo y desde el hecho de que cada paso es la explicación desde una perspectiva distinta, explicar es evaluar. Uno no puede, ¿por qué? Porque la evaluación es la valoración que se realiza sobre determinadas cuestiones. Entonces, es imprescindible la evaluación, y mucho más habiendo tipos y modelos de evaluación
que pueden comprenderse dentro del proceso de planificación, ¿no? Nosotros estamos ahora abriendo otra nueva cohorte, así que los invito a los que quieran, porque es prácticamente esa cohorte que se va a abrir ahora de especialización en evaluación, es bueno, va a ser en este año 2026, ¿no es cierto? Una nueva cohorte, o sea que ya llevan, con esa será la 10ª cohorte, y va a ser a distancia. Así que el que quiera anotarse, a Laura, que después le mando le mando las condiciones y todo eso Me para contactan a anotarse mí. en la evaluación. Hice propaganda. Exactamente. Acabo de hacer Ahí- publicidad. sí, claro, por Sí. supuesto. Ahí Susana levanta la mano. Adelante, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, buenos días, Susana. digamos, a todos y realmente un placer escuchar esta perspectiva del planeamiento estratégico situacional a este nivel, digamos, de poder escucharlo en la UNCO. Así que gracias, Cristian, gracias, Lucía, gracias, Laura, en poder traer esta perspectiva por la cual humildemente desde las cátedras de planeamiento de la educación en ciencias de la educación venimos batallando por enseñar, por reproducir, porque nos parece que tiene una potencialidad muy grande y que en el ámbito universitario muchas veces nos cuesta incorporarlo. Em, lo que te quería preguntar era, vos citaste ahí a Peter Drucker, es si podés, digo, quizás puede ser eh, muy ambicioso para el tiempo que disponemos, pero digo, sí, aunque sea dejar claro si hay distintas perspectivas que se nombran parecido. Digo, Carlos Matus planteaba un planeamiento estratégico situacional y pensaba en planificar situaciones en las cuales justamente ese proyecto, digamos, político era de transformación del orden instituido. Y hay un planeamiento estratégico empresarial, yo le llamo corporativo, que, que quizás su norte es otro, es el de la eficiencia interna de las organizaciones y de la competencia, ¿no? Donde la otredad aparece como amenaza, ¿no? Más que como un potencial. ¿No? No sé si yo te iba a preguntar eso, si todo planeamiento estratégico nos está hablando de esta perspectiva que vos hoy nos trajiste, o si también hay que estar atento, porque se puede designar como planeamiento estratégico una perspectiva que niegue el conflicto, que es lo que vos tanto pusiste sobre la mesa hoy como para no verlo como patológico. Muy bueno, muy bueno lo que decís. Sí, yo recuerdo haber visto y haber leído cosas muy interesantes desde el punto de vista del planeamiento corporativo. Uno de ellos es Levy, Carlos Levy. Y yo tengo ahí una especie de pequeña librito que se llama Planeamiento Estratégico, que tiene los distintos, porque a Mato no le gustaría, pero a mí me parece muy sano reconocer que también están los planificadores corporativos que parten de las situaciones problemáticas. En el caso de Levy, por ejemplo, para decir algo, el libro de Levy, lo estoy viendo, se llama Planeamiento Estratégico, es un volumen de 400 páginas. Él tiene también los momentos, y son muy parecidos a los momentos de Matus. Si me escucha Matus, bueno, no puede hacerlo porque falleció en el 98, pero esa cosa con que uno lanza hacia adelante una propuesta, como en el caso del planeamiento estratégico, debe ser duro para instituirlo. Pero después nosotros tenemos que ver que no es el invento de Matus, sino es el producto de un pensamiento social estratégico, del pensamiento estratégico
que viene del campo, de distintos campos, ¿no? Del campo militar. Está el general Bofré, por ejemplo, las distintas concepciones de estrategia que son coincidentes con las de teoría del juego social de Matus, que es el último libro publicado por Carlos Matus. Se llama Teoría del juego social. Pero sí, Susana, yo creo que que se puede llamar planeamiento estratégico también al planeamiento corporativo que realizan determinados autores que se han metido a fondo con el tema. Claro, Y el exacto, conflicto sería aquí la amenaza, ¿no es cierto? exacto. El, Lo que el, decía recién, sacarlo de esa cuestión de la competencia del mercado, quizás para pensar lo educativo, digo yo, para pensar las claro, organizaciones donde los claro, objetivos son, no sé, garantizar derechos, por ejemplo, de claro, ciudadanía, ¿no? por Más supuesto, político, pero que estamos atravesados en eso seguro y que nada es desechable para pensar cómo transformar esta realidad tan adversa a veces. Así que, está muy exactamente, bien. así Bueno, es. muchas gracias. Nosotros sí, Gracias. después nos quedamos en contacto, nos interesa para ofrecer a los nuevos integrantes que están hoy participando de la cátedra esta posibilidad de formación que estás hablando. Muy interesante, en la Universidad de Lanús. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo ahí articulo el contacto. Leo un comentario más de José Galván, pone en el chat, ante los comentarios anteriores, queda claro que en la planificación estratégica situacional la centralidad de los actores es lo más relevante. Modifican la realidad, como dice Matus, porque actúan, hacen, reaccionan. Así que es una observación de José que te hace, Claro Alfredo. que sí, claro. Bueno, Cristian, te doy la palabra y lo vamos Sí, liberando ya, ¿te parece, sí, Alfredo? ya lo que quería que me quedó ahí un poco que tiene que ver, creo, con esto que estábamos hablando, de un poco cómo se convence a la gestión o la alta dirección y también esto de la centralidad de los actores. Me da la sensación, o sea, acá en la Universidad del Comahue, y un poco viendo el auditorio que tenemos, que en esta charla, que además de docentes y especialistas, hay un montón de no docentes, muchos, y muchos que hicieron la carrera de gestión y administración universitaria, y que eso les despierta también, porque lo veo, yo veo esas diferencias, ¿no? Despierta esta necesidad y es ahí para mí como en la base donde tenemos es lo que te van a pedir, hay que hacer esto, tenemos que ir por este camino, o sea, no va a bajar, me parece a mí, o sea, es verdad que después un líder debería conducirlo, tiene que conducir pero esto me da la sensación de que es algo que se mueve mucho en las bases y que te están pidiendo, che, estoy estudiando esto, y las cosas se hacen así, vayamos por este camino, y están obligando a la gestión a ir por ese camino. O sea, quería dejar como digamos, digamos, esta idea, porque un poco veo cómo participan que uno dice, bueno, los docentes que trabajan en estos temas son los que más les van a interesar estas temáticas, quizás, y no. Y bueno, acá hay de todo, no digo que no hay docentes, ¿no? Pero digo, a mí me llama mucho la atención y me encanta, y estoy como muy orgulloso de la universidad en ese sentido, en la formación de los no docentes de la universidad, que están tirando, me parece, con ese carro. O sea, yo lo sentí en mi secretaría también, porque, bueno, las chicas son especialistas en estos temas, pero Cristian, lo veo en todos lados. O sea, veo que participan mucho de estas discusiones. a propósito de esto que decís, creo que incluso en esta evaluación de los actores, creo que es relevante señalar que la universidad creó la Secretaría de Planeamiento hace 10 años, este, que fue, por un lado, el puntapié para un montón de acciones que se pusieron en marcha con eso, pero también fue como el resultado de un proceso de la universidad que ya, y de todas las universidades en general, pero que se venía como manifestando esa necesidad de un área que centralice las actividades de planificación y de evaluación, y que de hecho pasó, ¿no? Recordábamos cuando salió la estructura orgánico-funcional, bueno, fue la primera cosa que dijeron de la que se tenía que ocupar planeamiento hace 10 años atrás. Este,
Y también respecto a la pregunta o el comentario de Mariano, que recurran a nosotros, digamos, que somos un actor de la universidad que va a ser favorable para estas inquietudes de planificación estratégica situacional. Entonces, que cuenten con nosotros también para asesorarlos, para ayudarlos a pensar o a discutir o lo que necesiten. Perfecto, muy bien. Bueno, antes de despedirlo, Alfredo, hay un comentario ahí de Betiana que dice totalmente de acuerdo, Cristian. No lo leo porque me da la razón a mí. Lo leo porque está ahí. Lo ve a diario en las acreditaciones de carrera, bueno, esto de la participación y cómo se involucra el personal. Claro. Buenísimo. Bueno, Alfredo, la verdad que me sumo a las palabras de que es un gusto escucharte. Eh, y bueno, y estamos disponibles para, seguramente haremos otra charla porque estos temas como que nos quedamos con ganas de seguir pensando y discutiendo entre todos. Así que nada, te agradezco. Ahí te agradece mucha gente también eh, por la charla que nos diste, muy claro. Y bueno, nada, despedirlos a todos y gracias también a todos los que estuvieron desde el inicio y se engancharon con esta propuesta de la Secretaría, que bueno, un poco va en este camino de que hablemos de estas cosas que por ahí no estábamos tan acostumbrados a hablar. Bueno, nada, eso solamente. Muchas gracias, Alfredo, un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que, bueno, quedo a las órdenes de ustedes, ¿eh? Un Muy abrazo y bien. muchísimas gracias a Laura también que colaboró con la generación de esta reunión. Espacio. Muchas gracias, ¿eh? Hasta prontito. Gracias. Gracias. Hasta Pronto. luego, Gracias a gracias a ustedes. todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.